Retomemos viendo entonces brevemente el caso de un elemento capacitivo conectado a una fuente, un generador. Habíamos visto antes de terminar que la tensión y la corriente estaban desfasadas en 90 grados. Acá acabo de corregir las expresiones, entonces las tienen, ¿no? Lo que les había dicho que estaba mal. Fíjense que para nosotros la tensión es igual a un valor máximo, que en este caso es la corriente máxima sobre omega c, es decir, la corriente máxima por X sub c, que es la reactancia capacitiva, por el coseno de omega t. Recuerden que habíamos dicho que tomábamos esta expresión, ¿no? Esta forma de la tensión aplicada a las placas del capacitor como una función coseno de omega t. Ustedes habían visto que cuando hacíamos la derivación, se los muestro rápido, solo para evitar confusiones cuando revisen esto, habíamos visto que la corriente cambiaba con el tiempo de este modo. Tenía un valor máximo, este valor máximo es igual a la tensión máxima sobre XC, multiplicado por menos seno de omega t, es decir, el valor máximo por menos seno de omega t. Ahora sí, volvamos a nuestro gráfico. Entonces, lo que tenemos es la corriente, un valor máximo por menos seno de omega t. Y lo que ustedes pueden demostrar después es que menos seno de omega t es igual al coseno de omega t más 90. Coseno de omega t más pi sobre 2 en radianes. Decir, I máximo por menos seno de omega t es igual a decir I máximo por coseno de omega t más 90. Después ustedes vayan y hagan, si quieren, la demostración, decir, bueno, el coseno de omega t más 90 era el coseno de esto por el coseno de esto menos el seno de esto por el seno de esto. Y de ahí van a ver la relación. Ahora bien, lo que queda claro de esta manera es que si nos fijamos en el argumento del coseno, aquí tengo coseno de omega t y acá tengo coseno de omega t más 90. Entonces el desfasaje es de 90 grados entre tensión y corriente. Y lo que vemos es que la corriente está adelantada respecto de la tensión o la tensión atrasada respecto de la corriente. Vamos ahora a ver lo que sucede con un elemento inductivo. Esta es la representación de un inductor. Consideramos que esto, por supuesto, es un material conductor, colocado como en una bobina, ¿no? Con una espira pegada a la otra. Consideramos que su resistencia interna, en el caso del inductor ideal, la resistencia interna de este inductor es cero. Es decir, como en este caso, así como en el cable consideramos que la resistencia es cero, también consideramos la resistencia cero de este material. Otra vez, la diferencia de potencial entre estos dos puntos va a ser igual a la FEM de corriente alterna. Y acá veamos, este es un poquito más complicado, pero veamos, hagamos una comparación con lo que pasaba en el caso de la resistencia. Si por una resistencia circula corriente de izquierda a derecha, habíamos dicho que a la izquierda teníamos un mayor potencial que a la derecha. La corriente circulaba desde el punto de mayor al de menor tensión. Pero ¿qué pasa en el inductor? Si tengo una corriente que no cambia con el tiempo, una corriente continua, el inductor no tiene ningún efecto, no se produce ninguna FEM. En cambio, si aumenta la corriente, entonces hay un cambio de flujo de campo magnético, hay una FEM inducida, fíjense, y esto lo pueden encontrar la relación entre la FEM está relacionada con un campo eléctrico no conservativo, mientras que la diferencia de potencial es debida a un campo eléctrico conservativo. Esto está bien explicado en el libro de Sierra y Szymanski.
el valor de esta, si se quiere, del campo eléctrico no conservativo acá adentro, en cualquier punto de este elemento inductivo, es igual y opuesto al campo eléctrico conservativo que se genera. Por lo tanto, hay una diferencia de potencial, de modo que en el punto A yo tengo un mayor potencial que en el B. Entonces, si la corriente está aumentando, hay una disminución de potencial. Y si la corriente está disminuyendo, tengo lo contrario. En el caso de que la corriente, perdón que se agrandó sin querer, en el caso de que la corriente esté aumentando, tengo un caso equivalente al de, al del resistor. Acá había una disminución de potencial. Bueno, si la corriente está aumentando, acá hay una disminución de potencial. En cambio, si la corriente está disminuyendo, fíjense que no importa el sentido hacia donde circule, solo que esté disminuyendo, tengamos presente esto, entonces estaría aumentando el potencial. Lo que vamos a obtener como curvas BI, es decir, tensión y corriente que circula por el inductor, otra vez vemos que están desfasadas. Fíjense que cuando una está en un máximo, la otra está en cero. Cuando una está en el máximo, la otra está en cero, etcétera. Fíjense que el desfasaje de nuevo sigue siendo 90 grados. Lo que pasa es que ahora quien adelantaba, en el caso del capacitor, ahora retrasa. Fíjense que, ¿qué significa que haya un desfasaje de 90 grados? Que cuando uno está en un máximo, el otro está en cero. Cuando uno está en un máximo, el otro está en cero. Que si yo lo muevo en 90 grados, hago un cortar de la curva negra y la muevo hacia atrás, entonces estarían en fase. ¿Se entiende? Si a la curva negra yo la corto y la pego hacia acá, lo que obtendría es un gráfico de los dos en fase. ¿Cuánto la tengo que mover? 90 grados. Ese es el desfasaje. Si la tengo que mover para adelante o para atrás, eso es lo que me dice si es adelantado o atrasado cuál respecto de cuál. Pero ¿qué es lo que está sucediendo acá? La diferencia de potencial entre los extremos o los bornes del inductor, vamos a escribirlo, va a ser igual a L por la derivada de I con respecto al tiempo, donde L es la inductancia del material. La inductancia del material también dependía solo de la geometría del material y, en todo caso, si adentro tengo un elemento magnético o, digamos, con propiedades magnéticas como, por ejemplo, un núcleo de hierro, que hacía aumentar, recuerden, la inductancia del sistema. Ahora bien, si la diferencia de potencial es igual a la FEM aplicada, es la FEM del generador, es decir, un máximo por coseno de omega t, esto que está acá es esto que está acá. Entonces, yo reorganizo, agrupo, y lo que puedo decir es que diferencial de I es igual a V0 sobre L coseno de omega t diferencial de t. Luego lo que hago es integrar ambos miembros y entonces tengo que la corriente en algún tiempo va a ser igual a V0 sobre L, integro el coseno, tengo seno de omega t sobre omega, más una constante de integración, que puedo llamar I constante. ¿Sí? Tiene que ser algo que es una corriente. Esto que está acá
es un valor constante y sería la componente de corriente continua. Bueno, nosotros vamos a despreciar este valor, vamos a hacerlo igual a cero. No nos interesa a nosotros acá, entonces nos quedamos solamente con la corriente alterna. Ahora, esto que está escrito ahí es I de t. Esto seguramente lo hicieron en la clase de teoría, por eso voy rápido. Omega L seno de omega t. Ya te doy la palabra, Lautaro, veo que levantaste la mano. Entonces, otra vez, esto es I de t igual a I0 seno de omega t, donde I0, que es el valor máximo, miramos arriba y es V0 sobre omega L. V0 sobre omega L. Y acá a este omega L lo voy a llamar reactancia inductiva. De modo tal que I0 es V0 sobre XL. Otra vez, la reactancia es una magnitud que tiene unidades de resistencia. Y fíjense que lo ven de manera bastante sencilla, porque la corriente tiene unidades de tensión sobre resistencia, o la tensión tiene unidades de corriente por resistencia. Todos lo saben, ¿no? Ahora bien, la corriente es un valor máximo por el seno de omega t, que es igual, el seno de omega t es igual al coseno de omega t menos pi sobre 2 o 90 grados. Relaciones trigonométricas. Déjame termino con esto, Lautaro, y vamos a tu pregunta. Pero miremos el gráfico que estábamos presentando hace un minuto. Fíjense cómo en el tiempo t igual a 0, la tensión es máxima. La diferencia de potencial entre estos dos puntos es máxima. Y en ese instante de tiempo la corriente que circula es 0. Luego comienza a decrecer la tensión, decrece hasta un valor mínimo y luego vuelve a crecer, crecer, crecer. Fíjense que lo que a nosotros nos interesa es la derivada de la corriente, y la derivada de la corriente es la que está relacionada con la tensión. Y fíjense que la derivada de la corriente en esta región, desde acá, desde este tiempo hasta este tiempo, ¿es positiva o negativa? Positivo. Entonces la tensión es positiva, estamos bien. Desde acá hasta acá, ¿cómo es la derivada de la corriente, la derivada temporal? Negativo. Y fíjense que la tensión es negativa, estamos bien. También la derivada de la corriente respecto al tiempo acá es negativa, la tensión sigue siendo negativa. Aquí la derivada de la corriente es positiva y entonces la tensión es positiva. Y fíjense cuál es la diferencia de fase. Acá tengo un coseno de omega t y acá tengo un coseno de omega t menos 90. La diferencia de fase es 90 grados. En este caso, lo que vemos es acá. Vemos cómo, fíjense que la curva de tensión, no, perdón, la curva de corriente está adelantada respecto de la curva de tensión. Fíjense cómo esta curva aquí se adelanta en el sentido de, para esta llegar al mínimo, esperen, también podemos verlo al revés, que es lo que está planteado acá. Esta, que es la curva de tensión, está retrasada con respecto a la de corriente, porque todavía le falta medio ciclo. Esta, fíjense que como la curva de tensión va por detrás de la curva de corriente. Ahora, lo que a nosotros nos va a ir interesando es el desfasaje entre una y otra. Y acá es importante señalar que cuando tengo solo la resistencia,
la corriente que circula por la resistencia y la tensión entre sus extremos están en fase. Cuando tengo solo un capacitor, hay una diferencia de pi sobre 2 en un sentido, y cuando tengo solo un inductor, tengo una diferencia de pi sobre 2, pero en el otro sentido. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezo a tener combinaciones de elementos? Solamente lo menciono a esto y lo vamos a ver la semana que viene, perdón, la clase que viene. Fíjense qué pasa cuando tengo un circuito que tiene resistencia, tiene capacitor y tiene inductor conectado a un generador. Y lo que vamos a ir analizando es que acá circula una única corriente. La corriente en un cierto tiempo es la misma en cada elemento. Pero vamos a ver cuál es el desfasaje que se va a ir produciendo entre la tensión aplicada y la corriente que circula por el circuito, pero también, si quieren, la corriente respecto de la tensión entre estos dos puntos, la corriente respecto de la tensión entre estos dos puntos y la corriente respecto de la tensión entre estos dos puntos. Esto no va a ser sencillo y hay distintas maneras de trabajarlo. Una de las maneras más comunes es trabajar con diagrama de fasores. Esto lo van a introducir recién en la próxima clase de teoría con el profe Ponce. Y yo les voy a proponer trabajar con números complejos en vez de trabajar con fasores. Que a mi juicio me parece que es un poco más llevadero, digamos, ¿no? Para resolver los ejercicios. Eso lo dejamos para la próxima clase. Lautaro Moragues. No, perdón. Eh, sí, sí. Eh, no me quedó claro eso de la constante que salió de la integral de la corriente físicamente, que sería la componente de la corriente continua. No me imagino. Voy. Sí, eso me hizo ruido a mí también. Yo supuse que iba a ser, no sé, como la componente de corriente de la resistencia en la bobina, pero eso también Eh, tiene forma varía, digamos, con el tiempo. sí. Déjeme un minuto porque estoy viendo que acá hay un error. Si no me equivoco, es del libro. Eh, ya, déjeme que lo controlo rápido. En todo caso, después lo corrijo. Si se fijan acá, aquí la curva de voltaje está trazada con respecto a la curva de corriente, porque cuando la de corriente llegó a su mínimo acá, la de voltaje llega después a su mínimo. Eso significa que la curva de voltaje está trazada, como dice acá, con respecto a la de corriente, en un cuarto de ciclo o en 90 grados. Y acá no me había percatado, pero dice exactamente lo mismo, y esto no es correcto. En todo caso, el voltaje adelanta a la curva de corriente, o si no podríamos decir al revés, la corriente atrasa respecto a la curva de voltaje. Después lo corrijo y se los paso. Pero no quería dejar de mencionarlo porque mientras estaba hablando, no sé si lo dije bien. Vamos a tu pregunta, Lautaro, que era el tema acá. Para comprenderlo quizás mejor, fíjate que nosotros partimos de acá, encontramos la solución, etcétera, ¿no? Pero ahora pensemos, introduzcamos toda esta expresión que está acá, de corriente, que varía con el seno de omega t, más una corriente continua. Fíjate que la diferencia de potencial entre los extremos del inductor es una constante multiplicada por la derivada de la corriente. Entonces, si yo tengo una componente aditiva, es decir, una suma de algo constante, yo hago la derivada de la corriente, la derivada de una suma de dos términos es la suma de las derivadas. Entonces tendría que hacer la derivada de esta componente que varía con el tiempo y la derivada de esta componente que no varía con el tiempo. Por lo tanto,
Si yo tengo una componente constante, ¿qué es lo que diría? Lo que haría es, a ver si lo puedo graficar, que representaría se representaría esto. Por ejemplo, yo tengo algún valor y digo, tengo una curva como esta. Es decir, acá tengo un valor constante y estoy representando corriente en función del tiempo. Este sería como el I constante al que yo le sumo un valor y le resto un valor. Entonces subo y bajo, no en torno a cero, no una corriente cero, sino una corriente continua. ¿Esto qué significa en este caso particular? Que, por ejemplo, en un circuito donde yo tengo el generador y el inductor, perdónenme la desprolijidad, pero en este caso fíjense que la corriente siempre es positiva, es decir, la corriente siempre en cualquier tiempo, en este caso, va hacia el mismo lugar. Solo que primero está aumentando, luego deja de aumentar y empieza a disminuir su valor hasta hacerse mínima, hasta tener este valor, que sería I sub c menos el valor máximo. Y después vuelve a crecer. Como a nosotros lo que nos importa para la tensión es la derivada, es decir, la pendiente de esta curva. De acá a acá tengo pendiente positiva, de acá hasta acá tengo pendiente negativa, y de acá hasta acá pendiente positiva, etc. De modo tal que la tensión sí va a cambiar. Primero va a ser positivo y negativo, es decir, por ejemplo, positivo y negativo, pero después va a ser negativo y positivo. Y se va a ir invirtiendo la polaridad. Porque lo que nos importa al fin y al cabo para la tensión es L por la derivada de I con respecto al t, al tiempo. Y esta derivada, hay un periodo de tiempo, una ventanita de tiempo, hasta acá, hasta este tiempo, que la corriente crece. Luego, hasta este tiempo, la corriente decrece. Luego vuelve a crecer hasta este tiempo, etcétera. ¿Se entiende, Lautaro? Para no complicar, lo que hacemos es, bueno, decimos I sub c igual a 0, y con eso lo que estamos haciendo es básicamente, voy a hacerlo así, esto moverlo acá. Y sigue pasando lo mismo, porque lo que nos importa son las derivadas. Esa constante no aporta a la derivada. Luciano. Sí, no, veo que tanto en el CIRS como, bueno, como usted analiza la tensión del inductor a partir de la corriente. Eh, para mí para mí sería como lo correcto hacerlo al revés, porque ahí estamos viendo como que ya está la corriente, tiene esa forma, y, y producto de eso tenemos una tensión de esa forma. Em, para mí se me hace correcto que sería al revés, porque yo tengo la fuente conectada a la bobina y esa fuente es la que me genera esa corriente. A ver, vamos a decir esto. Hay varias cuestiones acá. No es tan sencillo. La diferencia de... Fíjate que yo acá estoy marcando diferencia de potencial y tiene la misma forma, si querés, que la FEM generada por el generador, que era epsilon 0 por coseno omega t. Pero hablo de una diferencia de potencial simplemente porque hay una cuestión ahí que en el interior de la bobina, en el interior me refiero en el conductor, en el cable, en cualquier punto del cable, el campo eléctrico no conservativo va a ser igual al conservativo en sentido contrario. Esto se puede justificar, lleva un poquito más de tiempo. Acá lo que importa es que el campo eléctrico en cualquier punto dentro de la bobina, en cualquier punto, pero dentro me refiero en el cable, en la trayectoria, no en el espacio comprendido dentro, es cero, y eso hace que haya una diferencia de potencial. Bueno, como decís vos, si hay una diferencia de potencial, que es esta que está acá, y está circulando corriente, nosotros tenemos que ver, a ver, ¿cómo decirlo?
em, sabemos que hay en cualquier punto del inductor, sabemos que por el hecho de que hay una tensión que está cambiando y por lo tanto una corriente que está cambiando provocada por el generador, va a haber una FEM. Y esa FEM, digamos de algún modo, genera una digamos, es como una fuerza contraelectromotriz o una corriente inducida en sentido contrario. Ahí hay como una especie de cancelación de efectos en cuanto a los campos eléctricos en cualquier punto del elemento eh, conductor a través del cual está circulando corriente en la bobina, en el inductor, que tiene exactamente la misma expresión, salvo el signo, porque si vos te acordás, cuando veíamos solo la bobina, habíamos visto que la FEM inducida era menos esto. Por este hecho que yo te estoy mencionando, que los campos son iguales y opuestos, es que acá aparece el signo más. Ahora, a partir de esa FEM, que es la que se genera, yo puedo saber que la diferencia de potencial entre los dos extremos del inductor va a tener esta dependencia con la corriente que circula. Ahora, gracias a eso y sabiendo que la diferencia de potencial es igual a la FEM generada por el generador, yo tengo esto que está acá, y ahora vos podés decirlo como vos quieras, digamos, en el sentido de lo que nos importa a nosotros es esta expresión, Luciano. Es decir, la variación temporal de la corriente es igual a algo multiplicado por el coseno de omega t. La variación de la corriente varía sinusoidalmente. Acuérdense que cuando digo sinusoidalmente significa la forma. Puede ser un coseno, un seno, no importa la fase, no importa cómo esté desplazado, sino la forma de un coseno. Es decir, seno de un argumento de omega t más algo constante o coseno de omega t más algo constante, porque lo único que hace es cambiar justamente la fase o cambiar digamos, el valor inicial que tiene la magnitud. Y entonces de acá yo puedo sacar cuánto vale la corriente, pero yo la tensión, si vos querés, yo ya la conozco. Porque me decías el tema de la tensión. Yo la tensión entre los extremos, la diferencia de potencial entre los extremos de mi inductor es esto. Es exactamente lo mismo que la diferencia de potencia, perdón, que la FEM generada por el generador al que está conectado, al que está conectada la bobina. Ahora, si yo sé que esa es la diferencia de potencial, lo que a mí me interesa ahora conocer es cuánto vale la corriente. No tengo otra manera que buscar a ver de qué manera se relaciona esa tensión con la corriente que está circulando por ella. Gracias a que conozco cuál es el fenómeno que se aplica o el fenómeno que aparece, que es el de inducción magnética, yo puedo vincular estas dos magnitudes. Y de acá decir, bueno, ¿cómo está vinculada la corriente que circula a través de todas estas espiras de la bobina con la diferencia de potencial entre sus dos extremos? Gracias a eso puedo llegar, bueno, que la corriente tiene esta forma que está acá, mientras que la tensión tiene esta forma que está acá, y de ahí hacer el análisis de las comparaciones relativas. Ok. Por supuesto que ustedes después pueden ver qué pasa si tengo. Fíjense que acá lo que hicimos en la clase de hoy es poner siempre un generador con una resistencia, un capacitor o un inductor. ¿Qué hubiese pasado si yo tenía, por ejemplo, un capacitor cargado que lo conecta a un inductor? Un circuito que se llama LC, sin ninguna fuente. Bueno, si el capacitor inicialmente está cargado, imagínense que tengo el capacitor cargado, el inductor conectados, pero abierta el circuito. Cuando lo cierro, el capacitor tiende a descargarse, pero tiende a descargarse sobre el inductor. Y por lo tanto hay una corriente que varía en el inductor, que en principio está aumentando esa corriente, pero a medida que se está terminando de descargar el capacitor, va disminuyendo la variación de cambio de corriente, o sea, la variación de corriente, el cambio de corriente, perdón. Eso hace
que haya una diferencia de potencial en el capacitor que, digamos así, se traslada al inductor. La diferencia de potencial entre uno y otro es siempre la misma, pero lo que se va a ir transfiriendo es la energía almacenada en el capacitor inicialmente, que es una energía eléctrica almacenada en el campo eléctrico del capacitor. ¿Recuerdan eso? Que cuando tengo un capacitor aislado se almacena energía que podríamos decir que estaba almacenada en el campo eléctrico que hay en el medio de las dos placas. Bueno, esa energía se va a trasladar o a transferir al inductor. Y va a aparecer, seguramente esto lo vieron en teoría, una energía magnética en el interior del inductor. Entonces, toda la energía que estaba acá, que era una energía en el campo eléctrico, se traslada a una energía en el inductor, concentrada en el campo magnético dentro del solenoide. Y lo que va a pasar es que va a haber como una transferencia de una a otra. Va a haber como una especie de baile de uno con el otro. Esta le transfiere a esta, después esta le transfiere a esta, etc. Y eso ad infinitum si no hay elementos resistivos. Solo si hay una resistencia en el circuito, es decir, un circuito RLC sin generador, va a haber esa transferencia de energía, pero siempre este la está transfiriendo a este y en el medio siempre va a estar la resistencia que va a decir, bueno, esta es la mía, tomo parte de esa resistencia, la transformo en calor, la libero y le dejo pasar un poco de energía al inductor. El inductor la almacena y la vuelve a descargar en el capacitor también de este modo, pasándola a través del elemento resistivo y otra vez produciendo esto. De modo tal que, si me permiten, les comparto porque es interesante ver eso. A ver si tengo acá. Acá está. Esta ventana. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, con la carga almacenada en el capacitor. En ese caso del circuito de RLC que les decía, va a pasar esto. Pasamos una carga máxima almacenada, se descarga completamente, se carga con carga negativa, pero menor en valor absoluto que la que tenía al principio. ¿Por qué? Porque parte de la energía se disipó. Y fíjense lo que va a ir pasando con la carga y hacemos la derivada de la carga y tenemos la corriente y fíjense cómo va disminuyendo la corriente a medida que pasa el tiempo y tenemos algo así como una descarga. Recuerden ustedes que cuando tenía un circuito RC y era solo un circuito de resistencia y capacitor sin ninguna fuente, ustedes incluso lo vieron en el laboratorio, había una descarga del capacitor a través de la resistencia. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que la corriente disminuía exponencialmente. Bueno, acá hay como una especie de superposición de una exponencial con un seno. Fíjense, si tomamos este máximo, este máximo, este máximo, este máximo y los conectamos, tenemos una exponencial. Pero además, que es una envolvente, una exponencial. Pero además tenemos el seno. Y esto después lo podemos conectar y como relacionar las ecuaciones diferenciales que aparecen acá con las que aparecían en el oscilador armónico simple, el oscilador armónico amortiguado, el oscilador armónico forzado, y vamos a hacer como las comparaciones. El equivalente del oscilador armónico simple es el circuito LC, donde no hay disipación ni hay fuerzas externas. El equivalente de fuerzas externas, que sería el circuito forzado, vendría a ser cuando tengo una fuente, alguien que me suministra energía de manera externa. En el caso del circuito LC, se va alternando, si quieren, ¿no? La energía se va pasando de un elemento inductivo a un elemento capacitivo, inductor al capacitor, sin pérdida de energía. Ese es equivalente y podemos demostrarlo con las ecuaciones diferenciales que aparecen. Eso no sé si ya lo hicieron en teoría o lo van a hacer, pero van a ver que aparece una ecuación del tipo parecida a la que tenían en mecánica clásica. ¿Se acuerdan el m por a
igual a menos K por X. ¿Se acuerdan la ley de Hooke? De un resorte. Y A es la derivada segunda de X con respecto al tiempo. ¿Se acuerdan de esa expresión? Entonces, ¿se acuerdan que terminaba quedándome mi ecuación diferencial la derivada segunda de X con respecto al tiempo 2 veces, más K sobre M por X igual a 0? Entonces me queda una derivada segunda de una variable con respecto al tiempo, más una constante por X igual a 0. Acá aparece algo parecido, que es la derivada segunda de la carga con el respecto al tiempo, más una constante por la carga igual a 0. Y eso hace que la carga tenga esta solución para la carga. La carga va a variar en el capacitor como un seno o un coseno. Es decir, se va a cargar hasta un máximo, se descarga, o sea, llega a 0, va a un mínimo que es el módulo igual al máximo de carga, digamos, pero de signo contrario, etc. No sé si los confundí más, pero esa es la idea. Estos temas no son tan sencillos y por ahí vale la pena estar mirando las ecuaciones diferenciales. No lo hago yo porque si no repito la clase de teoría y me interesa más que veamos cómo, a partir de la próxima clase, cómo se resuelven los problemas. Profe, yo le había planteado algo al profe Ponce con respecto a eso, pero bueno, creo que ahora llega la solución. Y era que si yo tengo ese circuito cerrado LC que está oscilando constantemente, Párate, parece- oscilando es como una analogía, ¿no? No hay nada oscilando mecánicamente. claro, sí, sí, sí. La La carga va corriente se va a cambiando. disipar. La corriente o la carga, ¿no? El Sí, sí, equivalente a la posición acá va a ser la carga. El equivalente a la velocidad, en el caso mecánico del oscilador, del resorte, va a ser la corriente. Y el equivalente de la aceleración va a ser la derivada de la corriente. claro. Bueno, lo que yo le decía es que eh, esos hilos que unen, o sea, esos hilos conductores del circuito que unen las placas del capacitor con el inductor, a través de eso se va a generar un campo magnético. O sea, ese circuito va a generar un campo magnético variable. Yo le decía que yo no podría aprovechar eso, ese campo magnético variable que va a ser eh, constante si se quiere, va a Sí. tener la misma amplitud siempre, em, como un generador. Yo puedo aprovechar eso como un generador Lo y que hacemos, poner una segunda bobina em, sobre eso, cerca, digamos, y utilizar eso como, bueno, como mi fuente de corriente alterna. Pero ahí pasaba algo que, bueno, que no se podía, que está violando la primera ley de la termodinámica. ojo que en este circuito hay varias cosas para analizar. En primer lugar, nosotros estamos idealizando, entonces no solo que despreciamos la autoinductancia generada por esa corriente que vos decís, es muy correcto lo que decís, pero además estamos despreciando otra cosa, que es la resistencia de todo ese cable que vos decís. Por eso en la realidad como tal no existe, hay que empezar a considerarlo. Lo que pasa es que uno sí puede decir qué magnitud relativa tiene con respecto, por ejemplo, esa autoinductancia respecto de la inductancia del inductor. Y también hay que ver cuál es la dirección del campo magnético generado con respecto al campo magnético inducido o con respecto a la superficie para ver el flujo, Luciano. No sé si me seguís con esa idea, pero el campo magnético ese que se generaría hay que mirarlo y hay que mirar la superficie donde está produciendo un cambio de flujo de campo magnético y por lo tanto una inducción de FEM. Sé que puedo perderlos a los demás y no es mi intención, pero quiero no dejar pasar la pregunta de Luciano. Y entonces, digo, ahí hay que tener en cuenta que uno desprecia la autoinducción del circuito, concentra toda la inducción en el elemento inductor, como también uno desprecia la resistencia. No hay material que tenga resistencia nula. No hay conductor que tenga resistencia nula. Es decir, ningún cable va a tener resistencia nula. Sin embargo, nosotros estamos idealizando
y decimos, consideramos despreciable, y en todo caso introducimos un elemento, perdón, resistivo. Y en general decimos, bueno, ese elemento resistivo, esa resistencia, es mucho mayor, el valor de esa resistencia es mucho mayor que la resistencia de todo el cable que hay en el circuito. Entonces, el valor de la resistencia del elemento resistivo se come, hace desaparecer la resistencia de todo el cable. Es decir, la resistencia de todo el cable termina siendo como despreciable frente a la resistencia del elemento resistivo que introduzco. Y claro, claro. Y bueno, y otra duda que me surgió es, yo tengo un capacitor ahí. El campo magnético que se genera sigue siendo, o sea, se lo puede seguir calculando de la misma forma que calculábamos nosotros. Ya, o sea, de el campo magnético, una espiral cerrada. No, No sé no sé, si ¿a qué campo magnético te referís? ¿Al al campo generado generado por el circuito. por el circuito? Estamos despreciando ese. Ese es precisamente que despreciamos. Porque como vos decís, ese cambio de corriente en el hilo está generando un campo que está induciendo, a su vez, ¿no? Como es un cambio de la corriente, está generando un campo magnético que en el circuito cerrado está cambiando y por lo tanto está generando un flujo variable, un flujo de campo magnético variable. Por lo tanto, induciría una FEM. Eso es lo que nosotros despreciamos respecto de la inducción que se genera en el inductor. Por eso está bien la pregunta, desde el punto de vista teórico está muy bien, es correcto, aparece, y ese efecto nosotros lo despreciamos, al igual que la resistencia. Que digo, parece natural lo que digo de la resistencia, pero digo, es muy fuerte la asunción. Decir que no hay diferencia de potencial en todo el cable. Solo no hay diferencia de potencial en todo el cable cuando no hay resistencia. Y no existe cable en la naturaleza que no tenga resistencia. En todo caso, puede tener una resistencia muy menor respecto de la corriente, o sea, la corriente es muy intensa, la resistividad al material muy pequeña, y entonces de algún modo la pérdida, digamos, la bajada de potencial, la caída de potencial ser muy pequeña, y la hacemos despreciable, pero nunca es exactamente cero en la realidad. Ahora, esto es suficientemente complicado como para decir, bueno, consideremos que toda la inductancia está acá, toda la resistencia está acá y toda la capacitancia está acá. Después, una vez que más o menos entendemos esto, que es lo ideal, lo vamos acomplejando, complejizando un poco más. De todos modos, me parece genial esa visión, ¿no? O esa mirada tuya, Luciano, porque es lo que está sucediendo. La corriente está cambiando en el hilo, por lo tanto el campo magnético que genera esa corriente está cambiando en cualquier punto dentro de la superficie definida por esa espira, por lo tanto el flujo de campo magnético varía y hay una FEM. Esa es despreciada en nuestro caso. Aquí yo les sugiero que elijan un libro, el que sea, porque lamentablemente en esto como, si bien es una cosa muy sencilla, no hay como un acuerdo de decir, bueno, tomamos la tensión generada por el generador como B0 por coseno omega t o por seno omega t, sino que algunos libros le ponen coseno omega t, el caso de Tipler, y otros le ponen seno omega t, el caso de Serway, el caso de Sierzymanski, no recuerdo el caso de Resnick, y puede generarles confusión. No importa cuál es la función de una, lo que sí importa y siempre se va a cumplir es el desfasaje respecto de la tensión respecto de la corriente, por ejemplo. Entonces, por lo menos hasta que asimilen bien este contenido, recomiendo que se queden con un material. Después, si quieren, vayan al otro. Eh, También léanlo, si quieren, ¿no? Lean las dos fuentes, o dos o tres fuentes, teniendo presente esto que les menciono. ¿Alguna otra pregunta on the record? Bueno, cortamos acá la grabación.